Te doy la bienvenida a Utopía, el podcast en el que Alejandro Pedraza y Diego Arnau tratarán de responder a la pregunta ¿cómo funcionaría una utopía? Desde la creación de la misma hasta su posible destrucción, pasando por que las inteligencias artificiales se han vuelto racistas. Personalmente no me atendería con un robot médico. Todos los ciudadanos se pueden involucrar en la planificación. ¿qué te parece si comenzamos? Hola, este es Diego Arnau y les doy la bienvenida a otro episodio de Utopía. En este tercer episodio tenemos como siempre a Alejandro Pedraza. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me encuentro excelente dentro de lo que cabe por lo del COVID, Sí, ¿cómo pero sigues? bastante bien. ¿Te sigues Ya recuperando? voy saliendo. Sí, Ah, ya voy saliendo. Afortunadamente no me dio tan fuerte, pero das what she pues said. aparte de esto tenemos un visitante especial. Abraham, ¿cómo te encuentras? Soy un visitante especial, O pues espacial. espacial. Pues yo creo que más espacial que especial. Pero bueno, no. Mi mamá dice que soy más especial, pero bueno. Claro, para nosotros también lo eres, amigo. Y también eres Sí, nuestro ya lo amigo sé. espacial. Confirmo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a su podcast. Qué chido, la neta. Gracias a ti, Y amigo. Y la verdad teníamos muchas ganas de hablar bueno, contigo de esto porque siento que es un tema que mayormente dominas tú y a diferencia de Pedraza y yo, siento que tienes un mejor dominio de lo que es la ciencia en general, la tecnología. Porque el día de hoy el tema es la ciencia y la tecnología en una utopía. Y el día de hoy me gustaría hablar sobre el tema específico de la ciencia y la tecnología. Y para abordar, para empezar esta temática, vamos a hablar de inteligencia artificial. Dicen muchos que la primera persona o el primer grupo de personas que desarrolle la inteligencia artificial va a tener el control de muchas cosas. Primordialmente yo soy de la idea de que va a traer más beneficios que problemas, pero otros que son de la idea de que van a traer, de que se va a generar una especie de mundo distópico donde va a haber Terminators o no sé, inteligencia artificial que nos domine. Por ejemplo, tú, Abraham, ¿tú de qué postura eres? ¿La tecnología nos va a venir a liberar o nos va a venir a subyugar? no, bueno, yo creo que puede ser como en las películas de ciencia ficción, ¿no? Nos puede llevar a grandes cosas, pero también a, pues como tú lo dices, a destruirnos quizá, ¿no? Sí, Pero la verdad es que yo pienso que no es ni buena ni mala, es el sentido que le demos, ¿no? Al fin y al cabo, actualmente, pues yo creo que el desarrollo de la inteligencia artificial nos está trayendo grandes beneficios, pero dentro de esos beneficios también se ve afectada a muchas personas, ¿no? por Es el supuesto. caso de personas que pues pierden sus trabajos, ya que se ve sustituido Ujú, su trabajo por una inteligencia artificial. claro. Y hay profesiones que actualmente pues no se está ocupando inteligencia artificial para suplir, ¿verdad? Pero en Ustedes, un futuro yo creo que podría pasar, no sé. Oye, ustedes, pero ¿no crees que también la inteligencia artificial pueda llegar a, precisamente por esa situación de que está reemplazando muchos trabajos, ¿no crees que también podría llegar a ser hasta cierto punto liberadora para el ser humano? Quiero decir, imagínate Claro. la cantidad de ujú, trabajos que se van a reemplazar por la inteligencia artificial, ¿no? Habría muchísimo desempleo. En ese Sí, caso, ¿qué crees que podría llegar a suceder entonces? Probablemente algunas personas consideran el fin de su vida como trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Entonces, cuando una inteligencia artificial les quita el sí, trabajo, claro. ¿qué crees que pueda llegar a suceder? ¿Crees que eso sería beneficioso o perjudicial, Abraham? Trae beneficios, sí, porque puede reemplazar no sé, la mano de obra humana que tiene muchos errores por una inteligencia artificial más exacta, de mejor calidad, digamos. También las empresas lo ven pues redituable, ¿no? Porque pues no te cobra una inteligencia artificial un sueldo, ¿no? Digo, hay claro. inversión, pero a la larga, pues se ahorran mucho dinero, ¿no? Y a la larga yo me Pero, veo perdiendo mi empleo, sin duda. No sé que ustedes cómo se exacto, vean en sus respectivas exacto. áreas, pero yo creo definitivamente que voy a perder mi empleo en un futuro. Sí, sí, se puede ver afectado, digo.
Ahí, por ejemplo, es un ejemplo que tengo muy claro, el de un diseñador gráfico. Perdón si nos escucha algún diseñador gráfico, pero bueno, hay inteligencias artificiales que pueden sustituirlo. Digo, no es lo mismo. Hay muchas cosas que están muy lejos de una inteligencia humana. La creatividad es una de ellas, ¿no? Queda entre comillas, porque pues hay investigaciones en las que las inteligencias artificiales pues han hecho eh, grandes, no sé, obras de arte, ¿no? Han escrito libros enteros, han compuesto música, etcétera, ¿no? Los Entonces ETFs. yo creo que sí, claro. Los JPGs, claro, sí. Pues No, sí, pero me refiero a entonces los ETFs en el sentido de que hay personas que están programando inteligencias artificiales para que diseñan más bien Ah, ok. distintos Te ETFs. entendí Y NFTs. y es algo, sí, 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 pues sí, son esos NFTs. sí, claro. No, yo lo dije mal, ¿no? NTF, pero es NFT. Ajá, NFT, sí, 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 te NFT, entiendo. ándale, NFT, ese es el término correcto, disculpa. Entonces, estas inteligencias artificiales, ¿crees que puedan considerarse como hasta cierto punto inteligencias artificiales de diseño? Yo creo que más como reemplazar a un diseñador gráfico de ese modo, una inteligencia artificial vendría a adaptarse, ¿no? Por ejemplo, el marketing o o a una base de datos, ¿no? Sí, Para ver qué es lo que la gente le atrae, los colores, el diseño, muchas cosas. Y con eso, pues crear monstruo, ¿no? Pero bueno, para tener una inteligencia artificial que realmente funcione, necesitas una gran base de datos, un buen algoritmo, ¿no? por supuesto. Que aprenda. El Big Este, Data. exacto. Bueno, exacto, el Big Data es otra parte que podríamos tocar muy importante en esta parte de las tecnologías, ¿no? Y más en la inteligencia artificial, pues es como su mano derecha para algunas tecnologías de inteligencia artificial. Muy cierto, muy Excelente. cierto. Eso me lleva a otro cuestionamiento, perdón, es que todo esto de la inteligencia artificial realmente me llama muchísimo la atención. Quiero decir, imagínate en esta utopía, en este mundo ideal, las inteligencias artificiales conviven con las personas. Y entonces, en qué crees que podrían ser utilizadas las inteligencias artificiales? Quiero decir, hoy en día un ejemplo que tenemos son las Alexas, ¿estás de acuerdo? A una Alexa le Claro. puedes decir, ¿sabes qué? Dame un temporizador para este tiempo. Alexa, eh, pásame la receta de quién sabe qué madre, ¿no? Por decir algo. Entonces, Ponte una cómo crees cumbia Google cómo Dot crees que podría para ser? barrer, Represent. Ándale, ándale. para ¿Cómo trapear. crees que sería la convivencia con inteligencias artificiales así en el día a día? En el futuro, así en Y una en una utopía, utopía, en el mundo perfecto. uy, pues sería para nuestro beneficio, ¿no? O sea, desde que el hombre se asentó y dijo, vamos a dedicarnos a la agricultura, a la ganadería, vamos a facilitarnos la vida, básicamente, se empezaron a crear comunidades, ciudades, ¿no? Entonces, Ok. hemos creado tecnología a partir de ello y las mejores tecnologías, digamos, bueno, El tecnologías arado, avanzadas, el hilar. las encontramos en la zona urbana, ¿no? En las Claro. zonas urbanas. Entonces, eh, yo creo que en el futuro las inteligencias artificiales podrían estar ayudándonos en cuestiones como de medio ambiente, en cuestiones de medicina, ¿no? Yo creo que son avances muy importantes que yo creo que, bueno, son fundamentales, ¿no? Para el desarrollo del ser humano. Eso me recuerda mucho a la tecnología que está desarrollando Bill Gates, que supuestamente generaba climas o cambiaba el clima de cierto lugar para beneficios. Supuestamente es como un experimento aún y lo estaba haciendo con el propósito de disminuir la temperatura en la Tierra, porque como todos saben también el cambio climático está afectando pues, al planeta, entonces también sería algo interesante o algo importante para desarrollar el futuro, ¿no? La tecnología ambiental, como dices tú, la tecnología alimenticia, la tecnología para nuestro beneficio, como tú dices. Y claro, como por ejemplo también, pues la inteligencia artificial nos puede servir muy bien. Un claro ejemplo es el de los coches autónomos ahorita, ¿no?
se está desarrollando ya, hay grandes, lo vemos en los Tesla, por ejemplo, Sí, y son automóviles que, bueno, hay proyectos en los que se piensa, por ejemplo, en taxis autónomos, claro. como por medio de una aplicación, tú pides tu taxi, llega un taxi sin conductor, te subes, con un código desbloqueas y te lleva hasta el lugar donde tú quieres que te lleve, Claro. ¿no? Entonces, son cosas que vamos viendo poco a poco cómo se van desarrollando y ahorita, bueno, yo creo que a futuro se van a desarrollar aún más. Y es bien interesante cómo se han desarrollado estas inteligencias artificiales a partir de grandes bases de datos. No sé si ustedes alguna vez han entrado quieren loguearse en algún sitio y les pide Sí, un captcha, sí, claro. un captcha Que de dice, por prueba que no ejemplo, eres un robot. Y yo, exacta. rayos. A veces te pide comprobar con textos, ¿no? Claro, O te pide comprobar con imágenes. sí, Creo que hoy en día ya es más frecuente con imágenes, ¿no? Sí, de hecho, exacto. Y estas imágenes se han preguntado por qué tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué otra sí, función le pueden dar a esto, ¿no? sí, Pues hay una función realmente para una gran base de datos, ¿no? Que puede funcionar, pues, precisamente para las inteligencias artificiales. ¿Y cómo? sí. Pues nosotros al identificar en estas fotografías, en estos captchas, pues como seres humanos, ¿no? Identificamos en una imagen, no sé, ¿qué se les ocurre? Sí, Un un semáforo. semáforo, sí, sí, sí. Paso peatonal. ¿O con qué? Una bicicleta a veces también te Exacto. pide, o algo así como Hay personas. Peatones, otras ¿verdad? cosas con las que... No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están viendo sus imágenes en Google Imágenes, les aparece como, no sé, rostros y a veces te pide identificarlos y nombrarlos. Hay una parte, hay un punto en el que si tienes muchas fotos en la nube, te pide, por ejemplo, un ejercicio como clasificar las imágenes para ver si sí coinciden con la persona correcta. Entonces, al hacer eso, tú estás diciéndole al algoritmo, le estás diciendo a la computadora que este rostro, esta persona es esta persona. Entonces, está aprendiendo con el simple hecho de que tú empieces a hacer eso para clasificar tus fotos, para que se te haga más fácil encontrar a una persona Sí, por su nombre. Le estás dando al algoritmo, a la máquina, acceso a esa información y la estás alimentando, ¿no? Entonces estás alimentando una base de datos. de hecho, así funciona esto del CAPTCHA y lo utilizan muy bien, yo creo que para los automóviles, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Para los automóviles autónomos en la calle, identifican ya un paso peatonal, identifican un semáforo, Wow. identifican un autobús escolar, ¿no? Porque tú Claro, previamente estuviste ayudando a esa gran base de datos. sí. Entonces es muy interesante todo esto que comentas también, tú digo, es un gran avance, da miedo tal vez, Sí, ¿no? bastante. Pero, pero bueno, le está ayudando en algo que nos va a desarrollar, ¿no? Como ciudad, tal vez, como humanidad. Digo, tiene sus pros, sus contras, pero lo podemos ver como más en beneficio de la humanidad, como en estos casos. Sí, por supuesto. Y bueno, hablando de autonomía y de los autos futurísticos, no sé si han llegado a ver los autos que se conducen solos, ya los han puesto, no sé si hay uno de Google o de Tesla o no sé qué compañías ya los hayan hecho, pero había uno que habían sacado en Finlandia que era como un autobús que se conduce solo, que seguía una sola ruta, o bueno, tenía ya la ruta preestablecida y te subías en la parada, te bajabas donde querías y el autobús se conducía solo, ¿no? Me pregunto si en algún punto al desarrollar esta tecnología pudiese haber alguien que intentase hackearla, ¿no? Para, por ejemplo, no sé, intentar asesinar a alguien o, no sé, para desviar el vehículo a otro lado. Porque lo he visto en ejemplos de ciencia ficción, gente que está en su auto autónomo. Lo vi en Soy Leyenda, no, no Soy Leyenda, perdón, en Yo Robot y lo vi también en esta otra serie que se llama... Ay, no me acuerdo, es una serie de comedia. Pero lo que pasa es que en ambas ocasiones hackean el vehículo y en la segunda matan al tipo que iba en el vehículo y en la primera lo intentan matar. Entonces, ¿crees que esta tecnología también podría tener como detrimentos, como o su lado malo? No, pues claro, o sea, si puedes ocupar algo para hacer el mal, pues
El hombre es creativo, ¿eh? Por supuesto. Pero bueno, en el caso por ejemplo, la ciberseguridad, pues la inteligencia artificial juega un papel muy importante, ¿no? O sea, ¿Cuál es? por ejemplo, la inteligencia artificial puede tener un papel muy importante para desarrollar sistemas más seguros, para tener no sé, para detectar virus, no sé, hay muchas aplicaciones. Ahorita no se me ocurre alguna en específico, pero pues esos serían algunos ejemplos, ¿no? De cómo la inteligencia artificial puede apoyarnos, ¿no? En este sentido. Sí, claro. Oye, pero Y también, bueno, perdón, volviendo al punto del transporte autónomo, yo creo que también, ajá, es que no sé si vieron esa noticia de que un Tesla, precisamente un Tesla autónomo, Chocó. decidió saltarse un alto para atropellar a alguien. lo Entonces, decidió. ajá, según la noticia que ya tiene, creo que tiene un año, güey, había salido que el Tesla había tenido ¿cómo se dice? Una falla en su secuencia de toma de decisiones y que entonces decidió atropellar a una persona. Te digo, no me acuerdo muy bien cómo estuvo la noticia porque ya tiene tiempo que la leí, pero entonces eso me lleva a otro cuestionamiento. ¿No crees que la inteligencia artificial, si la moldeamos de acuerdo a cómo pensamos las personas, no crees que también podremos llegar a crear esta clase de problemas que se saltan las leyes de la robótica de quién fue Asimov? ¿No, verdad? Cielos. No, no fue Asimov, ¿verdad? El de las leyes de la Sí, sí robótica. fue él. ¿Sí? Sí, Ah, sí ok, fue. ok. Isaac, Que sí. ya ves que dice que la inteligencia artificial, ningún robot, ninguna máquina debe dañar a los seres humanos. Sin embargo, ya ocurrió el caso con un Tesla autónomo. Y también me parece que ha habido situaciones en las que las inteligencias artificiales se han vuelto racistas. ¿Sabes? Yo Entonces, siento que por ahora ese es el menor de nuestros problemas. Yo creo que eso ya sería uno de los problemas Bueno, utópicos muy futuristas en los que la inteligencia artificial llega a los niveles de tener una conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hablando de los inicios de la inteligencia artificial y la inteligencia como la conocemos, eh, por ejemplo, podrían usar la inteligencia artificial para también cosas benéficas, ¿no? Aparte de para atropellar ancianos y matar gente con Teslas, a lo mejor podríamos también usar las cámaras, por ejemplo en el Big Brother chino, que tienen miles de cámaras por todos lados, usarlas para rastrear, ¿no? Gentes fugitivos o no sé, para localizar un niño perdido. Ese sería, ¿no? El punto de la tecnología que nos ayudara, aún siguiendo en esa ruta. Pero si la tecnología llegase a ser un monstruo imparable que no nos deja, sí, pues que no nos deja ser humanos, ahí es donde habría un gran problema, justamente como dices, que nos atropellen o que nos empiecen a controlar. Volvemos al mundo post-Terminator, se acaba la raza humana, nos mata la inteligencia artificial. pues hasta ahorita la inteligencia artificial no ha demostrado tener conciencia Uf. ni desarrollarla, creo, hasta el momento, creo. Pero pues sí, es creo que de las preocupaciones más puntuales de las películas de ciencia ficción, ¿no? Sí. No que te dejen sin trabajo, sino que Quitan lleguen y te maten. trabajos. Bueno, entendí la referencia. Pero sí, no. Muy bien, muy bien. Sí, Pero sería sí, increíble, ¿no? sí, o sea, te pueden quitar el trabajo, pero te pueden quitar la vida. O sea, ya eso es un extremo que no quiero ver. Por un simple cigarro te dicen, un cigarro o te quito la vida. Así es la inteligencia artificial. Esa no es bueno, la inteligencia artificial, a menos que se rija bajo la norma del Tonayán y el cigarro Claro, claro. y la mona de guayaba. Sí, sí, no. Sí. y aparte, como decimos, tendría que ser increíblemente humana para llegar a esos niveles. ¿Te imaginas? Un T por 8 cyborg o un T por 8 androide. que Un vive, cyberpunk por 8. que busca aceite en lugar de Tonayan o un aceite acá bien rústico. Necesito tungsteno para vivir. Tungsteno. Tungsteno, sí. Volviendo a dirigir un poco la atención a la tecnología del futuro y a, por ejemplo, la tecnología en la utopía.
No sé, ¿cuál creen ustedes que sea el país al día de hoy que ha hecho los mayores avances con la tecnología? Ya sea inteligencia artificial, computacional, Ah, programación. ¿Ustedes cuáles creen que son los países con más desarrollo tecnológico actualmente? mm, muy claro, Diego. Claro, 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 claro. Pues México, no, no es cierto. Hay un país oriental, China, que me ha sorprendido en avances tecnológicos, ¿sabes? Sí, De hecho, uno de los avances recientes de hace un año es una supercomputadora cuántica, ¿no han escuchado? no había escuchado de ello. No, había Bueno, escuchado de la física cuántica, pero de una computadora cuántica no. pues funciona básicamente como una computadora cuántica regida bajo normas de la física cuántica, pero lo que más me sorprende de, de- de esta noticia, ahorita si quieren comentamos, pues si quieren más a profundidad los detalles de la computación cuántica. Ajá, Pero lo que ahorita me sorprende de China es que alcanzaron unos niveles digamos, de capacidades computacionales cuánticas, obviamente, nunca antes vistas. La computadora, a comparación con las computadoras que hay públicas, ¿no? De empresas grandes como Google, una computadora de 53 qubits de Google llamada Sycamore, bueno, pues la de China la destroza porque es 10 billones de veces más poderosa que la de Google, o sea, holy. la de China lo destrozan. Digo, esto lo afirman varios especialistas, ya que, bueno, Claro, es un logro, ¿no? También cabe aclarar que esta computadora no es programable como la de Google, es una computadora claro, que se utiliza para una tarea específica que es pues para investigación con fines farmacéuticos, ¿no? muy bien. Para investigación de química cuántica, etcétera. Ya tiene un fin Entonces, específico, sí. sí, claro. Entonces, la de Google sigue siendo como que la más avanzada, ¿no? Por ser una computadora cuántica programable, Sí, claro. pero pues no es tan potente, digamos, todavía. Es que utilizan su potencia para Hey, identificar al mejor consumidor, güey, y hey, man. vender publicidad. But does it have Eh, eh, 3D paintball? nada. Oh, qué triste. Qué No, triste. pero pues, o sea, si hablábamos de inteligencia artificial, nos saltamos de la inteligencia artificial, nos damos un salto muy grande, pues llegamos a la computación cuántica. O sea, sí está muy Claro. La en otro computación nivel, ¿no? cuántica con inteligencia artificial es básicamente una Cortana, ¿no? De Halo. Puede ser, sí. Básicamente con eso podríamos predecir cualquier cosa, hasta el origen del universo si quiere. Bueno, ya, si nos Eso vamos sería increíble así y sería muy... sí, si nos vamos así muy lejos, digo, o sea, si lo desarrollamos a la perfección esto, o sea, La podemos lograr raíz de grandes Evangelion, güey. cosas. Aunque todos sabemos que es 42 la respuesta, pero bueno, sería Sí, increíble claro. verlo llegar, Es aparecer. 13 ¿Es 13? que son No, es 13. 42. Yo tengo otros datos, no sé. Yo confirmo que es 42. Lo he visto en Perdón. sueños. ¿Pero cuál es la pregunta? Pienso también, hablando de tecnología computacional, recientemente también escuché o leí una noticia sobre las tarjetas gráficas. No sé si ustedes vieron que las tarjetas gráficas el año pasado y el antepasado hubo escasez, ¿no? Porque mayormente las estuvieron usando pues, para minar criptomonedas y pues hubo escasez en Estados Unidos, en México, en todo el mundo. Y ahora la próxima generación de tarjetas gráficas que van a diseñar, a crear, ya no se puede usar para minar criptomonedas, lo cual me parece increíble. Pero también van a sacar una línea específica de tarjetas gráficas Para minar. sí, que van a estar dedicadas a minar criptomonedas. Entonces, me parece también muy interesante cómo avanzaría o qué tipo de, de- de tarjetas gráficas se podrían usar en el futuro o cómo va a evolucionar este aspecto de la computación, ¿no? Sí, claro. Hologramas, Pues Hologramas. como en Star Wars. Ayúdame, sí. Obi-Wan Kenobi. ¿Te Ajedrez imaginas la 3D. tarjeta gráfica que ha de traer el pinche R2D2, güey? Sí, no No, seas mames. mamón, güey. Sí, 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 tiene...
pinche tarjeta que, no sé, puede imprimir comida o, no sé, puede... No, Estaría cabrón, ¿no? ha de ser una 1060 Titán, güey. Sí, No, ¿Es esto, para eso, 2015? sí tendrían que haber recurrido a la computación cuántica, amigo. para la impresión de comida. Pues es que, Para la oye, creación de hologramas. Ah, ok, y ok. de todo. Claro, tiene mucho No, no es sentido. cierto. Para todo lo de Star Wars, ¿no, Abraham? Sí, sí, sí. No, o sea, para llegar a esa tecnología, pues se necesita tecnología avanzada, ¿no? Ok, increíble. Muy bien. Increíble. Ahora, Imagínate, pinches cruceros intergalácticos, güey. volviendo a la Pues, tecnología, no sé ujú. ustedes qué opinan, pero supongo que como dice Abraham, también la tecnología puede tener su lado positivo, ¿no? Entonces, en un mundo utópico en el que tú podrías llegar a vivir, ¿creen que hubiera la posibilidad de desarrollar tecnologías para la salud, para la cuestión médica? Mira, Definitivamente sí. hay grandes avances. O sea, hasta ahorita, eh, en cuanto a avances médicos, pues no sé, se me viene a la mente la nanotecnología Por supuesto. o, o algo relacionado con ella. A ver, repite tu pregunta, Ya. Pedraza. Que si la tecnología en una utopía podría ayudarnos a combatir todo tipo de enfermedades, ya sabes, desde cánceres hasta infecciones virales, infecciones Cánceres. bacteriológicas. Sí, claro. Bueno, ¿cuál es el Claro que plural sí. de cáncer? ¿Cáncer? Cáncer es el Pues plural de puede, cáncer. ¿Cánceres? Ah, bueno, cánceres. cánceres, Bueno, tipos de cáncer es el cáncer plural de cáncer, creo. o clases de cáncer, tipos de cáncer. Ándale, distintos tipos de cáncer. En teoría hay muchos avances. El último es un avance en nanotecnología. Miren, les voy a decir este dato, no estoy muy seguro, lo vi en internet. Ya saben, como mucha información ¿Cómo de ahí. es el Este sí no internet? se los respaldo, Sí. pero la información es nanobots que administran fármacos a células cancerígenas que seleccionan de maneras, pues saben identificar, ¿no? Y Vaya. bueno, liberan fármacos para matar las células infectadas. Wow. Es, sí, si esto es verdad, son grandes avances. Yo lo que, bueno, por lo que sé, estos lo han probado en ratas de laboratorio, ¿saben? Y han tenido éxito con tumores cancerígenos, por ejemplo. Sí, ¿no? Y llegar a tal avance en el que puedan ser selectivos estos nanobots, estos robots pequeñitos, sería como un gran beneficio para nosotros como humanos. Y imagínate poder curar o hacer operaciones con robots, curar enfermedades, combatir enfermedades. Actualmente yo también hablando de enfermedades y tecnología de la salud, escuché, bueno, esta tampoco se las puedo respaldar, porque ya saben, el Qué internet bueno, el internet no es de fiar, pero, para no ser el único. pero realmente leí sobre un corazón que fue creado de manera artificial en un cerdo, modificado genéticamente, que se trasplantó a una persona. No sé si vieron esa noticia. Sí, Sí, me entonces, parece que por ahí la vi. ajá, entonces eso también me parece un avance tecnológico interesante. Es un avance tecnológico y genético, pero ¿a dónde podría llegar, no? Por ejemplo, también este Pedraza nos hablaba un poco sobre la impresión de órganos, ¿no? Que también podría llegarse, o creo que ya se ha hecho, ¿no? La impresión de órganos para Sí, trasplantarlos a de hecho. personas. Bueno, no sé si para trasplantarlos a personas, pero sí he visto que han impreso, por ejemplo, con el tejido graso de un paciente, imprimir un corazón pequeño, o sea, un corazón que realmente no es funcional. Digamos que fue un prototipado, lo cual me resulta muy llamativo porque imagínate, si puedes utilizar tejido graso del paciente, entonces el órgano sería muchísimo más fácil que sea aceptado por el organismo, porque ya ves Claro, que, no sé si sabían que luego hay trasplantes que salen mal porque el sistema inmunológico empieza a atacar ese órgano. sí. Entonces de nada sirve el trasplante. Sobre impresiones 3D me viene algo a la mente. Bueno, también tiene que ver con tecnología, nanobaterías, que se imprimen básicamente con impresión 3D. En serio. Y son nanobaterías del tamaño de, bueno, lo comparan al tamaño de un grano de arena. Wow. Tienen Wow.
tiene un mayor ciclo de vida y por ende, ay, perdón, ya se fue. Ahorita ya la... Sí. Adelante. Perdón, ya se fue, Ah, amigos. está bien, está bien. Me estaba poseyendo el diablo de Lolita Ayala. Pero bueno, regresando al tema, ¿en qué me quedé? Las nanobaterías. Sí, bueno, es un tema muy interesante, ¿no? O sea, también hablamos aquí de nanotecnología. Pues estas nanobaterías, básicamente, ¿para qué se les ocurre que puedan servir? Pues a mí, para nanorobots que puedan ir en tu, bueno, corriente sanguíneo en las venas del en cerebro, tu las cuerpo, arterias. sí. Por ahí leí que, bueno, se está desarrollando también nanosensores, ¿no? Y estas nanobaterías, pues, podrían servir para estos nanosensores. Y estos nanosensores precisamente están diseñados para medir indicadores del estado de salud, ¿no? En las personas. Cielos. Y detectar o prevenir algún tipo de enfermedad. Es como esos relojes que ahorita traes, que te Sí. checan la presión arterial, ritmo Sí. cardíaco, sabe qué tanta cosa, pero pues imagínate con robots dentro de tu cuerpo que puedan pues detectar alguna enfermedad, prevenirla o simplemente destruir esa enfermedad, como también les voy a mencionar otro que por ahí Adelante, me viene a adelante. la mente, que bueno, se trata de un, es que es como un material bactericida, no sé si han escuchado esto, que es a nivel nano, bueno, a nivel Microscópico, a lo mejor. microscópico, ¿sí? Es un nanomaterial precisamente, y destruye bacterias y esporas bacterianas picos en la superficie de este material. O sea, Wow. son picos tan diminutos que destruyen bacterias. O sea, es algo que Claro. solamente en la imaginación queda, ¿no? Sí, Pero no. es posible Sí, nunca nos con esta hubiéramos tecnología. imaginado que algo así se pudiera haber desarrollado en el pasado. Por ejemplo, sí, pensando, por ejemplo, en la tecnología que la gente pensaba que iba a ser lo más vanguardista. Por ejemplo, las videollamadas. La gente del pasado siempre soñaba con las videollamadas. Por ejemplo, veían y pensaban en tecnologías futuristas y era lo primero que se les viene a la mente. O autos Los voladores. supersónicos. Sí, como los supersónicos o gente transportándose de un lado a otro. Bueno, a eso es hablando de tecnologías de ciencia ficción, pero también aparatos. He visto en películas o en series aparatos que se Como el dedican, ¿no? Wall-E. A curar enfermedades, como esta impresora de, no sé si era Elysium, la película, donde era como una impresora que los curaba, ¿no? Como que les daba una pasada y ya luego salían todos curados. Entonces, quizá no es tan irreal pensar que en el futuro, en una utopía, pudiese haber esta tecnología, pero a un nivel más ideal, a lo mejor a cosas que aún no nos podemos imaginar como humanos. Y bueno, Oye, pero hablando... ¿confiarías en un robot doctor, güey? Ah, gran pregunta. O sea, Una imagínate, robotina, eso doctor. me recordó a lo de Star Wars, güey. Ves que cuando nacen Luke y Leia, pues es una partera robot, güey, Sí, ¿vale? Y aparte hay otros ejemplos en los que también los robots son médicos, pero ¿realmente podríamos confiar en un robot, en algo que no es humano, pero que sin embargo cura a los humanos? cielos. Yo, por ejemplo, personalmente no me atendería con un robot médico. A lo mejor preferiría un trato humano. Porque, bueno, volvemos al primer tema que habíamos mencionado al principio, ¿no? En un mundo en el que ya hubiese una inteligencia artificial que se entremezclara con nosotros, a lo mejor no toda la gente se sentiría cómoda, ¿no? Tratando con robots o inteligencia artificial que se dedica a ciertas carreras, a ciertos oficios. Entonces yo, por ejemplo, no me atendería con un robot o no recibiría atención. Preferiría ir sí, con un doctor, con una persona. Pero no sé ustedes. Ustedes irían, tú, Abraham, por ejemplo, tú irías con un doctor que fuera un robot. Sí, claro que sí. ¿Sí? Imagínate la experiencia, la anécdota para contarle a mis amigos. Ah, bueno, sí, Fui claro. al proctólogo Pero es que aparte hay que pensar en robot. No, no es cierto. Miren, tenía un fierrote. No, espérense. Miren, les voy a decir, o sea, yo me basaría en la estadística. Y si la estadística me ofrece un nivel de confianza, digamos,
de nivel 6 sigma, o sea, estoy hablando Sí. de que de cada de cada millón, 3 personas se le mueren ese doctor, pues yo diría, sí voy, ¿no? Porque Ajá. el error humano es mayor, ¿no? Claro. Digo, para curarme una simple gripa o algo común, pues sí, ¿no? De hecho, les voy a comentar, hay una inteligencia artificial, volviendo Sí. a la inteligencia artificial, Sí, adelante. entrenaron un algoritmo Ajá. que detectaba cánceres malignos. Y Wow. esta inteligencia este algoritmo era más efectivo, más preciso que un doctor, ¿no? Entrenado, Claro. porque esta inteligencia desarrolló, digamos, miles de horas de experiencia en tan solo minutos, tal vez, ¿no? Wow. Por decirlo de algún modo. Entonces, se volvió tan buena este algoritmo, esta inteligencia artificial, que detecta tumores malignos y ha salvado a muchas personas. Entonces, Increíble. sí, bueno, Y yo, yo cuando leí esto estaba en desarrollo, ahorita lo investigué apenas y pues me di cuenta de que ya no estaba en desarrollo, sino ya estaba más que desarrollado. y ya se Todavía usa. pues Ya ahorita ya se está usa en de manera avance. comercial. Ya está en la beta abierta. Beta Sí, abierta. sí, algo así, exactamente. Ahí Genial. investiguen, por favor. Y pues es de los beneficios que ya podemos ver, ¿no? Y que pues tienen que ver una inteligencia artificial y realmente no, ahí no me da miedo, al contrario, creo que la ciencia puede darnos respuestas muy, pues Acertadas. acertadas, ¿no? Sí. Claro. Claro. Y Pero en justamente. otras ocasiones, pues puede ser que se equivoque, ¿no? Es Sí. normal. Y Bueno, bueno. pero también como tú dices, el método de funcionamiento de un robot médico sería basado enteramente en la estadística, ¿no? O sea, En de tu acuerdo con caso. los síntomas que tienes, ¿qué es lo más probable que te Sí, está afectando? Y ya, o sea, con base en esos datos que tiene, o sea, esos es millones y más, millones y millones de datos, sí, es claro. mucho más probable que atine al padecimiento que estás sufriendo, ¿no? Y se me ocurre que no solo te evalúe tu cuerpo, sino que tú al decirle a lo mejor detectas psicológicamente que le estás mintiendo y que le Sí. estás ocultando un síntoma o le Claro, claro. estás ocultando algún hábito. Sí. Entonces Ándale, Sí, en algo que un esto doctor ser más humano no podría preciso, hacer, sí. que tenga correcto. especialidad en varias cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, o sea, Con ese simple es, argumento me acabas de convencer. Y creo que en ese Sí, punto, dejarlo a la estadística, bueno, el punto de que tú lo calcules de ese modo y que un robot lo haga de ese modo, sí, me convencería mucho a visitar a un que son. doctor sí, a un robot. médico doctor estaría mucho mejor. Digo, a un médico, Pero Médico doctor. un médico robot. Médico robot, también sí, sería perdón. incómodo. Sería incómodo, dice Diego, pero bueno, ya depende del contexto, ¿no? También. Sí, por Pero las ejemplo, necesidades y los recursos que tenemos, yo creo que podemos aprovecharlos muy bien y se da bien, sí, digo. claro. Y bueno, también yo no tendría ningún problema con que hubiera cajeros robóticos o que hubiera empacadoras robóticas, Proctólogos robóticos. que hubiera cualquier Transporte clase de robótico. oficio, sí, transporte robótico, que hubiera vendedores de periódicos robóticos, que hubiera cajeros del Oxxo robóticos, que hubiera policías robóticos. A lo mejor sería en beneficio de la humanidad, o sea, a lo mejor como decíamos al principio, tendríamos más tiempo para hacer cosas recreativas o a lo mejor aún tendríamos, también tendría cabida el trabajo humano de una forma distinta. No sé cómo sería este postcapitalismo de la inteligencia artificial. Pero es un tema muy interesante. Y bueno, volviendo a las tecnologías de ciencia ficción, no sé si hace mucho Uh, yo les había comentado, ¿no? Sobre una tecnología que, si la digo en voz alta, me parece algo tonta. Pero la primera vez que me vino a la mente, me recuerdo mucho a Fahrenheit. Es una no, tecnología futurista que al mismo tiempo a lo mejor podría ser algo que suena tonto. Pero imaginen una especie de tecnología que sirve para es como una especie de simulador para poder percibir distintos tipos de muertes y al entrar a la caja o esta especie de máquina puedes sentir la muerte en mil maneras. Puedes, por ejemplo, simular tu muerte investido por un toro o, no sé, en el espacio, tocando la superficie del sol, desollado, cayendo de un edificio. A lo mejor pensaba que esta tecnología tendría un fin
o más bien no tendría un fin, más bien sería como una especie de simulador, pero le dan una especie de mal uso y la gente empieza a tener este rush, porque justamente cuando el cerebro experimenta la muerte, tiene una especie de high, ¿no? Tiene una especie de... Bueno, cuando es una muerte accidental o cuando es una muerte de No, tipo accidental, ¿no? Se empieza a subir la adrenalina y empiezan sí. a pasar cosas en el cerebro, ¿no? Entonces me pareció que esa tecnología podría generar adictos del futuro. ¿Tú qué opinas? Junkies adictos a la muerte, güey. Junkies Pero Sí, adictos a la más bien muerte. ya ¿qué es lo sí, que se genera, güey, cuando te vas a morir? ¿DMT? La adrenalina, DMT, no, DMT, claro. no estoy muy seguro, pero tú sabes un poco más al respecto, ¿no, bro? Pues eso es lo que dicen por ahí, ¿no? Que cuando tú experimentas la muerte o cuando tu cerebro está experimentando la muerte, libera ciertas sustancias, entre ellas algo parecido al DMT o esa sustancia ilegal. Es ilegal, ¿no? ¿O es legal? No lo sé. Creo que sí es ilegal. Lo que es parcialmente legal es la ayahuasca. O sea, tiene ciertas statutes of limitation, pero no sé, como que No, en algunos lugares sí las dejan circular libremente. bueno, bueno, en este caso el DMT, ¿no? Que sería como que la sustancia pura, ¿no? Que libera tu cerebro y pues te hace alucinar, ¿no? Te pone bien loco en tu muerte. Es el típico, ves toda tu vida pasar enfrente de tus ojos, es lo que comentan, ¿no? Sí. Por ejemplo, han reportado algunas personas que se han ahogado por unos minutos, que han experimentado esa desesperación. Ujú. Dicen que en su desesperación, bueno, sienten una gran ansiedad y se dejan ir por esa ansiedad porque saben que ya, pues ya no pueden contra el mar, ya se los está jalando, o el mar, lo que sea, el agua, ¿no? Sí, sí. Pero cuando están experimentando eso y se dejan llevar por esa sensación, han experimentado pues mucho placer o dicen una paz que nunca han sentido en su vida, ¿no? Entonces probablemente vaya por ese rumbo. Otras personas han experimentado la muerte, por ejemplo, en infartos y no han visto nada, ni han sentido nada, Sí. o ni se acuerdan. Entonces, pues es cada quien, ¿no? Cómo ha experimentado su muerte Sí, hay o su otros, ¿no? probable muerte, ¿no? Hay Porque otros al que han final de dicho que... cuentas no murieron. Hay otros que dicen, ¿no? Que, por ejemplo, tienen experiencias extracorpóreas, que se pueden ver a la mesa de operaciones, o que sí tienen una especie de sueño lúcido. Bueno, hay muchos Sí, testimonios, pero bueno, eso realmente es muy variado. Y bueno, también podría caber la posibilidad de que al sentir esa especie de impulso el cerebro reaccione de manera incorrecta y empiece a haber muertos. Bueno, con esta tecnología a lo mejor sería como, sería por ejemplo el sí, móvil de esta historia, ¿no? Bueno, esto yo lo pensé como una tecnología para que fuera el móvil de una historia, para que fuera como, sí, como una especie de gancho dentro sí. de la historia. Pero sí, bueno, hablando de tecnologías de ciencia ficción, esa fue mi idea. No sé qué otros referentes de tecnologías de ciencia ficción tengan ustedes, por ejemplo. De ciencia C-3PO ficción. de Star Wars. Claro, Star Wars es como Pero the basic, Protocolo, ¿no? the Entonces me 101. imagino que ha de ser súper, súper bueno en estadística, aparte de que conoce todos los idiomas pues, de ese universo. Se tripió. Ajá. Entonces yo creo que ese sería una de las aplicaciones de tecnología más interesantes. Qué Quiero triste. decir, tener un poco de diplomacia, un poco más sencilla. ¿Me explico? Porque ya ves que luego en las traducciones humanas, tú Sí, que eres intérprete, digo, seguramente te ha ocurrido en alguna que otra ocasión, sí, que se pierden algunas palabras, ¿no? En la traducción o sí. algunas em, intenciones, Claro, ¿no? pues ocurre que si un humano está hablando con otro y se tiene cierta intención eh, En la en lo que se tonalidad de la trata de voz. decir, sí, en la tonalidad, en la forma en la que se dice algo, pues también el registro, la cadencia, todo eso afecta a cómo se traduce una palabra. Por ejemplo, también existen las frases prehechas en cada idioma. Por ejemplo, yo, por ejemplo, ahorita no puedo ver o no me imagino una inteligencia artificial traduciendo algo así como chanfle o no sé, o me duelen los juanetes o me duele la... Ándale, ándale. Es que a veces la Las inteligencia, expresiones idiomáticas, sí, ¿no? justo las expresiones idiomáticas aún tienen cierta cualidad humana que no veo
a un robot interpretando, pero muchas veces me lo han dicho siempre los abogados o gente que es licenciada o ingenieros, me han dicho, no, es que ustedes ya los van a reemplazar, es que su Ajá, oficio ya está de salida y sí lo creo, o sea, en cierto punto sí lo creo, pero siento que todavía le va a llevar un tiempo más, unos, ¿qué serán? ¿20 años a lo mejor? Yo espero que lo suficiente como para, para tener suficiente dinero para no morir en la pobreza. excelente. No, pero es que aparte, ¿sabes qué estaba pensando sobre esa parte de la traducción? Aparte de que yo creo que sería algo muy útil, yo creo que también hay otro tipo de expresiones que no se podrían traducir. Por ejemplo, hace poco, no sé si vieron ese meme que decía, eh, que decía el gringo, por fin he logrado entender el español mexicano. Pero llega a Yucatán, güey, y alguien le dice, pásame el negociante. ¿Qué chingada madre es un negociante, güey? Sí, claro. No, es que No, Hasta o yo sea, me saco de onda. sí, esos dos. exactamente, ¿qué es el negociante? ¿Qué es el Sí, negociante? Amigos de claro, Yucatán, amigas de Yucatán, díganos qué es el negociante, por favor. claro, por favor. Pues es que justamente el español o bueno, cualquier idioma del mundo tiene dialectos y esos dialectos también tienen sus regionalismos y sus isoglosas y todo eso ya hace que el lenguaje sea único de cada región, porque un inglés no habla igual inglés que un australiano o que un escocés o que un sudafricano. Entonces, pues el idioma requiere de una cualidad humana que aún yo no veo a un robot expresando, pero sé que algún día lo puede hacer. Cuando exista una inteligencia artificial o una computadora cuántica que sea dedicada al lenguaje, no sé, a lo mejor algún día hay una especie de intérprete robótico que puede contextualizar como Citripio, ¿no? Cualquier idioma y lo hace bien. Pero bueno, ya lo veremos, ¿no? En el futuro. Otra cosa, no sé si ustedes ya vieron la película de No mires arriba, que salió hace poco en Netflix, hablando un poco de futuros distópicos, de utopías, de todo lo que le podría pasar a la raza humana en su fin. Y bueno, volviendo a los referentes de tecnología en la ciencia ficción, no sé si ustedes han visto Blade Runner, que justamente se centra en el año 2021, el año pasado, y habla sobre una inteligencia artificial que ya ha superado, bueno, más bien sí, una especie de inteligencia artificial que ya se equipara con el humano y es casi idéntica, es indistinguible. Entonces la única forma de distinguirlos entre nosotros es haciéndoles una prueba, una prueba que los robots no pueden pasar, que los hace diferentes a los humanos. Entonces hay unos policías que se dedican ¿Un exclusivamente captcha? un captcha. Sí, básicamente es un captcha futurista. Y hay unos tipos que se dedican justamente a eso, a cazar robots, pero bueno, lo interesante de esa historia creo que también es una tecnología futurista, o más bien sería algo utópico. El hecho de que un humano pueda reproducirse con un robot o con un humanoide robótico. ¿Creen que podría llegar a pasar que un robot pudiese tener progenies con un humano físico de carne y hueso? Tendría que ser un androide para eso, ¿no? Con su aparato reproductor completamente orgánico. Claro. Ujú. Sí, ahí, no te, ahí te fallo. No sé cuál es la diferencia entre un androide, entre, entre, entre un robot, entre un, no sé, Monstruo. no sé lo que es un cyborg, que es mitad robot y mitad humano, pero un androide y un humano robótico, bueno, ya sea el término técnico que exista, pero no sabría distinguirlo. Entonces a lo Oye, mejor pero sí. espérate. Sí, Eso me lleva a otra pregunta. Imagínate, en dado caso de que ese androide pueda reproducirse, ¿qué clase de código genético le va a pasar a la prole, güey? O sea, claro. quiero decir, si es si le diseñan un sistema reproductor que sea completamente orgánico, o sea, ¿cómo va a pasar el código genético? O sea, tendría que ser básicamente clonado de alguna otra persona, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque, o sea, la máquina en sí misma no creo que podría llegar a pasar su código genético, o sea, sus ceros y sus unos, a una materia orgánica. Quiero decir, ¿cómo podría pasar eso, viejo? A lo mejor. Eh, Tal vez con computación cuántica. Ah, claro, claro. ¿Sabes? Y
A lo mejor justamente el código genético que se usaría en estos androides sería un código genético genérico. No sé si se podría hacer una especie de humano genérico perfecto, que aquí ya nos llevaría a, no sé, a eugenesia, ¿no? Una especie de androide que sea perfecto, que pueda pasar un código genérico, un código genético genérico que pueda crear humanitos perfectos, ¿no? A lo mejor eso ya sería un clon humano, ¿no? Que sería eugenésico. Pero bueno, sí, volviendo a la Volvemos a computación Star cuántica, Wars. ¿sabes? Creo que no ha hablado mucho al respecto, Abraham, no ha profundizado un poco sobre el tema. Ah, Entonces, me gustaría un sí, poco que volviéramos a esa parte de la computación cuántica y nos expliques un poco más a fondo, ¿no? De qué se trata, ¿no? Para los escuchas. claro, de hecho estamos hablando mucho de computación cuántica y es como de, sí, computación cuántica por aquí, por acá, pero ¿qué? ¿Cómo funciona, no? De Ándale, hecho, sí, sí, sí. ni siquiera yo sé cómo funciona. Entonces, voy a tratar de explicarles, ¿no? Sí, Lo poco que sé de computación básica, porque ese sí más o menos se comprende, ¿no? Y todos creo que la comprendemos un poco. sí, ya es O parte sea, igual de todos, la cultura popular. La claro. programación ya como que se hizo algo un poco más general, más del conocimiento público. Sí, sí, claro, porque ya estamos más en contacto con todas estas tecnologías, ¿no? Día a día. Sí, Entonces también hay que saber cómo programar de repente, ¿no? Nos da curiosidad por ahí sí, a mí y me nos da curiosidad. encontramos con lenguaje de programación, con código y de repente ahí el código binario, ¿no? Ustedes conocen el código binario, ¿no? Sí, Del claro, 0 y 1. Matrix. Sí, muy leve, pero pues sí, es ceros y Sí, unos. ándale como el de Matrix, sí, claro. Pero bueno, todos conocemos un bit, bueno, hemos escuchado hablar de un bit, ¿no? Bit Sí, o de un claro. byte, Byte, pero en megabyte. este caso un bit, conocemos que en un bit, pues, Ujú. cabe un 0 y un uno, ¿no? Esta información, un 0 que significa un no, un uno que significa un sí, básicamente es eso, ¿no? Es Encendido y apagado. exacto, como funciona una compuerta lógica, básicamente, sí, las que encontramos en todos estos temas de electrónica y como también en la computación, en los procesadores que utilizan transistores muy pequeñitos a nivel ya básicamente atómico, con puertas lógicas muy pequeñitas, que pues les comento, o sea, un Core i7 de esta generación, pues ha de tener aproximadamente unos 700 millones de transistores, ¿no? Estos son muchos y es un procesamiento muy grande, ¿no? Bastante. Entonces, por ende son procesadores muy poderosos. Sí. Pero bueno, siguiendo con esto, eh, pues cuando conocemos los bits, ¿no? Estos bits trabajan con las computadoras lógicas, etcétera. Eh, Después están los bytes, que son estos conjuntos de 8 datos, o sea, de estos, Una medición eh, mayor, ¿no? Sí. sí, de estos números, ¿no? De unos y ceros, ¿no? Ujú. Y de ahí conocemos los megabytes, los gigabytes, etc. Y es así como funciona la computación tradicional, ¿no? Bueno, a grandes rasgos digo, porque no se los puedo explicar muy a detalle, ¿no? No soy especialista, no soy científico, Ujú. pero lo que sí no les puedo explicar, porque de plano sí no soy científico, es la computación cuántica, pero más o menos funciona de esta manera. En comparación, ¿no? a los bytes, la computación cuántica tiene sus qubits. Ujú. Y los qubits, a diferencia de los bytes tienen, pues digamos, dos posibilidades, el sí y el no, ¿no? El abierto y el cerrado, como lo conocemos. Pero los qubits tienen la posibilidad de todas las posibilidades al mismo tiempo. Ahí empieza lo complejo del asunto, si se dan Vaya. cuenta. Sí, Sí, o sea, sí suena complicado. básicamente en un byte podemos tener una combinación de cuatro, ¿no? O sea, como les comentaba, son dos dígitos, ¿no? 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, ¿no? En un qubit, estas posibilidades, digamos,
se disparan a 64 a la 64ª potencia, ¿no? Estamos hablando de un número muy grande que si lo intentas calcular con tu calculadora, ve y inténtalo, A y ver, pues te va a dar un error. La verdad es que lo voy a yo lo intentar. intenté y pues me dio error. Entonces, a lo mejor una calculadora, pues que con mayor rango, ¿no? Te puede dar un resultado. Pero bueno, estamos hablando que si un procesador de 700 millones de transistores eh, pues se ve superado por esta cantidad, ¿no? Tan infinita de posibilidades, pues yo creo que un qubit, pues estamos años luz, ¿no? De la computación convencional. Por eso es que la computación cuántica, pues se nos hace un avance tecnológico muy importante, que le están Sí, invirtiendo mucho, se está dedicando mucho al desarrollo, me imagino. y pues creemos que tiene futuro, ¿no? Entonces, ahorita con estos avances de China que les comentaba, pues ya se tiene en investigación y pues en desarrollo para avances Sí, médicos, ¿no? En la farmacéutica, ya hay un en la precedente, ¿no? química. Y me imagino que los chinos lo están usando para desarrollar o mejorar la tecnología de la vacunación para COVID o a lo mejor para simplemente, pues, trabajar en curar otras enfermedades, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, eh, se tiene que, bueno, lo que están reconociendo, ¿no? Aquí en China es que su computador es muy potente. Y pues si digamos, sus investigaciones son exitosas, pues vamos a tener grandes avances, ¿no? Y por ejemplo, aquí en esto de computación cuántica, pues podemos hablar muchas cosas. O sea, no nada más está China, ¿no? También tenemos a Google, ya les había contado hace rato, Sí, su de su computadora programable, computadora sí, Skymore de 53 qubits, IBM que tiene, por ahí investigué una de 20 qubits más o menos. Hay increíble. otras dos empresas que también tienen sus computadoras cuánticas. Y bueno, algo bien sorprendente de estas computadoras cuánticas es que el procesador tiene que enfriarse para funcionar, ¿no? Tiene que enfriarse a temperaturas de 15 miligrados Kelvin. Esto es muy Wow, cerca del Al cero cero, ¿no? absoluto. Sí, claro. No wow. Es manches. muy, muy frío, muy frío. Obviamente, pues, eh, pues, gasta muchos recursos, ¿no? No cualquiera puede tener una computadora de estos. Claro. Digamos, no vas a poder tener una computadora cuántica de bolsillo porque pues vas a tener que tener un dispositivo que enfríe a esa temperatura, y ni siquiera el espacio es tan frío, ¿no? Ujú. O sea, Y hablando de entonces, tecnología y de energía, ahora que lo mencionas, creo que también sería interesante, ¿no? Que algún país se pusiera a trabajar en tecnología relacionada a la conservación y a la mejora de la energía, ¿no? A lo mejor, no sé, Estados Unidos o China están trabajando en algo parecido. No sé si tú China has tiene un sol escuchado. artificial. Muy bien. Creo que Acaban de sacar su prueba y dicen que fue hasta 5 veces más caliente que el sol que tenemos en el espacio. no ese fue otro Imagínate Octavius. eso, en la Tierra. Ándale, sí es cierto, ¿eh? Tienen al doctor Octavius en China, güey. Increíble. Porque de verdad está increíble. Sacaron un sol artificial y dicen que si lo hacen sostenible pueden tener energía para décadas. O sea, décadas, ¿te imaginas, güey? Y es energía que es bastante limpia. Bueno, de acuerdo con los estándares que manejan porque se trata de fusión nuclear. Cielos, amigo. Y sería como si ellos mismos tuvieran su reactor ARC, ¿no? Como una especie de tecnología de energía muy avanzada. Y eso sería también para pro de la humanidad, para el beneficio, porque, pues aunque la gente reniegue de ello, la energía nuclear tiene ciertas ventajas. Pero recientemente también había leído que este año es el último año en el que ciertas plantas de energía nuclear van a dejar de funcionar. Las últimas 7, creo que plantas de energía nuclear en Alemania van a dejar de funcionar para optar por las energías renovables, que también es muy, ¿cómo decirlo? Yo lo apoyo. Las tecnologías renovables tienen también un futuro, no sé, que se ve bastante próspero. Noruega también lo está implementando. Pero no sé Pues ustedes dicen que sobre las también son un tecnologías poco renovables. ineficientes, ¿no? ¿Sí? ¿Tú qué opinas, Ah, Abraham, que sobre? en el punto del pensando ahorita creo que son un poco ineficientes. No estoy muy seguro porque no he investigado mucho al respecto. ¿Tú qué Pero sabes, sí, ¿tú Abraham, qué opinas, sobre Abraham? las tecnologías
Perdón, la energía renovable. Pues mira, lo de hoy es el carbón. No es cierto. ¿Qué es esto, el siglo XVIII, güey? Claro, claro. No, no, no. Hemos visto un avance, ¿no? En cuanto a energía renovable o energía sustentable. El hecho de que hace unos 15 años no veíamos tantos calentadores solares en los techos de las casas y hoy en día no falta uno. Sí, O sea, es es muy increíble. raro que falte, ¿no? O sea, el Sí, calentador solar. Y se está ahorrando mucho en gas, ¿no? O sea, y en cursos, se contamina menos, tal vez. De hecho, a la larga se contamina menos, ¿no? Pero bueno, es lo mismo que estamos viendo con los paneles solares. Actualmente son contadas las casas que cuentan con paneles. Y en un futuro, yo veo un futuro prometedor en ese aspecto, ¿no? Paneles solares, energías limpias, más baratas. Ya a lo mejor ahorita la inversión para unos paneles es pues muy alta, la inversión inicial, pero en un futuro pues va a ser más barato, yo estoy seguro, ¿no? Por el hecho de que pues estamos viendo que el cambio climático ya nos está afectando y sí, muchos países, potencias, se están aliando para precisamente frenarlo, ¿no? Porque ya ha habido muertes, o sea, olas de calor, sí, frío, claro. inundaciones, sequías, bueno, o sea, En Canadá que se murieron por el clima extremo, pues supuestamente porque no aguantan el sí, calor. Y acá en el norte también que la gente se muere por el clima extremo, frío, que tampoco había, nunca hubo de tal magnitud. O sea, o también cuando hubo el apagón eléctrico en Texas, ¿se acuerdan? Y que nos afectó a sí, nosotros. Sí, sí, no, realmente el cambio climático ya nos ha llegado. Y pues bueno, los científicos nos advirtieron por años, pero bueno, ahora veamos si podemos llegar a esta utopía tecnológica en la que la energía y las tecnologías nos puedan ayudar para seguir viviendo, porque yo no me quiero morir aún, pero bueno. Bueno, ¿de qué más podemos hablar, amigos? bueno, bueno, yo quisiera tratar un tema, Sí, claro. que es Dale, la dale, adelante, por favor. urbanización. O sea, la urbanización también es un acto tecnológico, ¿no? Sí, 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 tiene Para sentido. mí es como una parte de. Entonces, o bueno, también de la urbanización vimos que bueno, nacen muchas tecnologías para facilitarnos la vida y etcétera. Sí, pues la Sí, industrialización y todo eso, ¿no? sí. De hecho podemos ver desde un principio cómo se empezaron a generar poblaciones densas, ¿no? En el siglo, no sé, en el siglo XVIII tal vez, o XVII, no sé. Y se empezaron a sentar grandes ciudades, se crearon vías férreas y ya empezaron a generar, pues digamos, tecnologías nuevas, ¿no? Por ejemplo, las vías férreas, pues innovaron el concepto de las distancias y del transporte, ¿no? O sea, ya era más sencillo transportar cosas más pesadas o más personas, ¿no? Distancias largas. Sí, mayor Y ganancia. esto, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? A mediados del siglo XIX. Sí, Ya después vino el automóvil y todo esto, ¿no? Todavía estaba la carreta en ese entonces. sí, Eh, y así hemos visto cómo ha ido evolucionando, ¿no? La revolución industrial, pues ha sido, digamos que, el, el mayor impulso, ¿no? Para la urbanización. Y pues ahí podemos ver grandes ciudades, Nueva York, que empezaron a hacer sus rascacielos, ¿no? claro. Impresionantes, que albergaban a muchas personas. Y pues ahí empezaron las macro ciudades, de ahí, no sé, Sí, era Nueva York, después, no sé, Londres, París, Dubai. vemos a Tokio, hasta Ciudad de Tokio, México sí, Tokio, Ciudad es de una de México. las ciudades más grandes del mundo, Sí, ¿no? es Ciudad de verdad. México. Sí, de América. Y más Según densas, sé, la ciudad más grande de América sí, la Ciudad de México. Y sí, después creo que Nueva York. Y sí. después, no sé si Río de Janeiro. Pero sí, es De una hecho, ciudad enorme. había escuchado que era más grande que Tokio, ¿no? O sea, y Tokio Sí, dicen que es muy, muy grande. sí, 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 Pero bueno, bastante. hemos visto cómo ha avanzado pues las ciudades, ¿no? ¿Y cómo se imaginan en el futuro las ciudades? Pues las urbes a lo mejor tendrían esta especie de edificios móviles, como en Evangelion.
A lo mejor yo creo que también habría autos voladores, habría gente con jetpacks. O sea, esta es la parte más estereotípica que les puedo dar de lo que yo veo en el futuro. Pero a lo mejor también habría una especie de, sí, mundo distópico o cyberpunkesco en el que pues la gente usa la tecnología también para el mal. Y pues sí, a lo mejor yo no estoy a favor de las urbes, de las grandes urbes, como por ejemplo Nueva York, la Ciudad de México, porque, o sea, concedo que tienen ese lado del avance tecnológico y que nos han ayudado a- a llegar al futuro como especie humana, ¿no? Pero también está esta parte en la que no es sustentable vivir en Nueva York, ¿no? O que a lo mejor dicen que los sistemas de coladeras, ¿no? Están infestados de ratas o que su drenaje es malo o no sé, o que están hacinados en la Ciudad de México y tienen también que pedir pipas porque no hay suficiente agua o sea, Sí, también veo que el futuro de las urbes pinta mal hasta cierto punto, de porque hecho, la cantidad ajá, de gente que hay en esos lugares hace que no parezca un proyecto sustentable o no parezca un proyecto que no tenga, que ya tienen los días contados, ¿no? ¿Sabes? Entonces no soy de Hay hecho, muy... que pensar en el cambio climático, bro, porque Sí, yo no sé qué tan real sea esto, pero también hace poco vi una noticia de que según hay varios desarrollos urbanos o varias compañías de desarrollo urbano que están pensando en crear domos para precisamente crear ciudades encapsuladas, para que tengan un microambiente muchísimo más controlado. Y yo creo que eso tal vez podría llegar a ser el futuro de las urbes, vaya. porque piénsalo de este modo, si tienen un microambiente controlado, puedes generar el clima que sea más necesario y más eficiente. ¿Para qué? Para que puedas convivir en contacto con la naturaleza, porque también ya ves que en Taiwán, en China y en varios lugares del sureste asiático, en varias de las ciudades importantes, están empezando a construir edificios Sí, que ya implementan elementos de la naturaleza. Y no me wow, refiero a que construyan alrededor de un árbol, no, me refiero a que ya están construyendo los jardines colgantes de Babilonia, viejo. wow, Los genial. están haciendo sí, reales. Y eso me parece increíble porque están Sí, haciendo edificios de departamentos con terrazas llenas de plantas. sí, Hay jardines literalmente en terrazas así a 50 pisos de altura. Bueno, tal vez 50 pisos es demasiado, pero mínimo a 10, 15 pisos de altura ya tienen jardines, pero literal jardines con árboles, con palmeras, sí, los he con visto. arbustos, Se con ven muy fuentes. padres, sí, sí. Yo considero que a lo mejor ese podría ser la utopía ideal, ¿sabes? Vivir en contacto con la naturaleza, tal vez no encerrado en un domo, sino que realmente podamos vivir en contacto con la naturaleza y cuidarla y respetarla y que sea parte integral de nuestras vidas, que sea Sí, parte de nuestro sentido de pertenencia hacia nuestra existencia en este planeta. sí, una sinergia, una simbiosis de tecnología y naturaleza en la que el humano pueda coexistir con ambas partes y que claro. realmente sería algo muy ideal, ¿no? Pero sí, veo tu Exactamente. punto y sería Sería increíble. utópico en mí. Sí, el sureste asiático, shout out Sí, sí. to Taiwán. Van a De crear hecho, Shangri-La de a de veras. pues, ¿qué creen? Que les tengo un punto a cada uno. Me encantó cómo lo abordaron. De hecho, este, en esa parte de urbanización, como comenta Diego, eh, pues hay una división, no sé si han visto, pues es un fracaso estos megaproyectos de ciudades a veces. Lo podemos ver este fracaso en la división de desigualdad económica, por ejemplo, Sí, ¿no? La desigualdad económica, la división de clases. Vemos a veces ciudades divididas así, básicamente por un muro, donde podemos ver la clase alta y distinguir la clase pobre, ¿no? Al otro lado. sí, Entonces, yo creo que este es un fracaso, ¿no? Del gobierno al no poder integrar a la población a la economía del país, porque pues si queremos prosperar, si queremos una utopía, ¿no? Básicamente, pues tenemos que integrar a todos en esta economía, todos tenemos que pagar impuestos, ¿no? sí, Pero es justo. que no, esto es un fracaso total, porque vemos que pues muchos están fuera de esta economía y el país es rico, o sea, Sí, claro. tenemos ahí muchas oportunidades, un área de oportunidad muy grande que podemos aprovechar, ¿no? Entonces, y para esto hay algunos que se interesan,
por ejemplo, hay un estudio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts donde evalúan la posibilidad de que en el futuro el urbanismo sea participativo, o sea, que sea como Ujú. un equipo multidisciplinario donde todos los ciudadanos se puedan involucrar en la planificación urbanística. De esta Ok. manera, tener una visión más global, ¿no? De toda la estructura de la ciudad antes de que un proyecto se ponga en marcha, se simula y toda esta parte de equipo de multidisciplinario de varios ciudadanos pues van dando una retroalimentación y se crea, digamos, ahí sí se crea una ciudad ideal para todos, porque todos pusieron parte y estuvieron de acuerdo, ¿no? Y al final se crea una ciudad pues básicamente perfecta para todos, ¿no? Donde todos se sientan a gusto, seguros, donde tengan diversidad, proximidad y densidad, ¿no? Que es lo que quiere una ciudad. Sí. Entonces, Acuerdo, además de que yo creo que las ciudades deberían de empezar a planificarse desde los espacios públicos hacia los espacios privados, dándole precisamente mayor peso al espacio público, porque es en donde vamos a estar conviviendo como personas, para no vivir todos apretados. Quiero decir, imagínate por ejemplo, en los espacios de Ciudad de México que a veces quedan saturadísimos de personas, ¿me explico? ¿Y por qué es eso? Porque le dieron mayor prioridad a los espacios privados que a los espacios públicos. Justo. Y ujú, esos sí, proyectos de claro. hacinamiento los empezó Porfirio Díaz, ¿no? Cuando empezaron los proyectos sociales y las casas de interés social, que evolucionaron a Infonavit, pero bueno, al final sí, esa especie de vivienda pública o de asistencia social, no sé cómo se les dice, es como que el peor de los casos para un humano, ¿no? Para tener que vivir de ese modo. Entonces, justo lo que menciona Abraham, creo que sería la forma idónea de que un humano, una sociedad, pudiera convivir con todos Digo, los estratos sociales. A no mí es lo también me gusta peor, mucho no es lo eso, peor. pero sí No, dándole más prioridad a los espacios públicos, y me refiero como a Sí, eso es parques, muy bueno. plazas, Sí, centros sí, comerciales, áreas verdes, más que a las propiedades privadas, porque también claro. si te fijas en los desarrollos urbanos que realizan ciertas empresas que no vamos a mencionar, pero me refiero a fraccionamientos y todo eso, Sí, se centran más en la cantidad de viviendas que pueden construir sí. que en la comodidad de esas viviendas. No sé si me explico. O sea, en la calidad de vida que tendrían los habitantes de dichos desarrollos Sociales. urbanos. Sí. Ajá. Porque muchos de estos espacios, bueno, de los que yo he llegado a visitar, sí, pues sí, tienen muchas casas y a lo mejor sí parecerán muy bonitas, pero imagínate, tienen lo mínimo recomendado de área verde en cada casa. ¿Me explico? Lo mínimo. Y aparte tienen también lo mínimo recomendado de espacio público. Y aparte, quién dice qué es lo mínimo y qué Ujú. es lo máximo que pueden tener en cuanto a espacios públicos? ¿Me explico? sí, Eso es únicamente sí, sí. para generar eh, ganancias monetarias. Por supuesto. Y Y sí, yo creo bueno. que eso es una visión errada. De verdad, yo considero que los espacios de, de urbanización deberían de ser planificados principalmente desde los espacios públicos hacia los privados, porque también de ese modo fomentas el sentido de unión Exactamente. con la comunidad, ¿no? Así ya puedes ver a tus vecinos, en lugar de que cada uno se quede en sus casas, Sí. poder convivir en estas plazas, poder convivir en estos espacios públicos, en estos parques, y generar esa Sí, convivencia, ese sentido de pertenencia. Preach, boy, preach. sí, y como dicen, o sea, bueno, se pueden incluir en la economía global del país y pagar una mejor seguridad, güey, o sea, a la que tenemos Exacto. ahora, y poder Ey, andar por la calle. O sea, tiene muchos beneficios, yo creo que. Y exactamente. como dices tú, Pedraza, y me encantó esa parte que tocaste sobre los edificios de sustentables con naturaleza, Sí. ¿no? Sí, porque aparte O eso sea, reduce la temperatura de las ciudades. aparte son autosostenibles, puede dar alimento, te Sí, puede dar justamente. Sí, decoración, imagínate. protección, Sí, varias cosas. otra cosa que tampoco hemos Exactamente. abordado, y bueno, ya nos estamos acercando a la recta final, es justamente la tecnología relacionada a las comidas, ¿no? Por ejemplo, tú también, Abraham, sabes un poco sobre las cuestiones de los jardines colgantes, la famosa hidroponía, al menos sé que te pusiste a investigar un poco a Ah, fondo, entonces sé que en un futuro
en el que, por ejemplo, hubiera una especie de espacio urbano muy, muy hacinado, si no hubiera espacio, entonces la gente sigue construyendo para arriba, ¿no? Como en Tokio. Entonces, la Sí, hidroponía es una buena alternativa, ¿no? Para la sustentabilidad. pues como vemos en las ciudades, el construir en vertical pues alberga más densidad, ¿no? Y en estos edificios es lo mismo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Retomando lo de los edificios con naturaleza, como, Sí, como jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Este, Ey, podemos tener no sé, un edificio así en un espacio, digamos, la naturaleza en ese espacio tendría, no sé, unos, ponle 30 árboles, 50 árboles, 100 árboles en un área, donde un edificio podría albergar más naturaleza, ¿no? Aún. O sea, imagínate en ese edificio le pones en cada piso, pues no sé, un árbol o muchas plantas, verdes, ¿sabes? Follaje. Entre ese follaje puedes tú meter precisamente alimentos, ¿no? Alimentos que ya sean hidropónicos, ¿no? Como lechuga, tomate, que son fáciles, entre comillas, ¿no? Fáciles sí, de cosechar en estos sistemas, ¿no? sí, Pero tenerlos, o sea, es una función sustentable, ¿no? Porque te va a enfriar, ¿no? sí, En claro. época de calor, este sistema te va a proveer comida y en cierto modo también puede ser autosustentable, ¿no? Porque puede manejar el sistema con paneles solares, etcétera. O sea, ahí la creatividad pues no tiene fin. Increíble. Y, no sé, se me hacen avances muy locos. También como uno que, bueno, en este caso tú hablas de los alimentos, pero a lo mejor no es un alimento, pero también tiene que ver con urbanización. Adelante. Pero hablando de hongo, Sí. hay un hongo llamado celio que, bueno, tiene unas fibras ahí eh, pluricelulares, no sé, que Oh, el punto es que este proceso es natural, ¿no? El proceso de producir estas fibras sí. que forman, digamos, como una especie de tejido. Entonces, esto se vio en el bosque, ¿no? Esto se da en el bosque, en hongos, en el micelio, y se Claro. replicó, digamos, este proceso en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio, en un ambiente controlado, desarrollaron ladrillos de micelio. Wow. Qué genial. wow. Entonces, desarrollaron de un proceso natural, o sea, que no contamina, como un ladrillo convencional de arcilla, los que conocemos, Sí, porque eso se que tiene pues que tienen que cocinar, ¿verdad? quemar, Bueno, cocer. ajá, ajá, Gran y tecnología. contaminan mucho. Y este es un proceso pues natural que básicamente no contamina tanto, ¿no? El fabricar esta fibra, digamos, de este material. Y lograron construir una edificación considerable, ¿no? Con este ladrillo, Sí. Wow. que pues no les contaminó tanto, estaba hecho a base de un hongo, ¿no? Y después de esto, pues lo degradaron. Dicen, o sea, es un edificio de esos que Increíble. puedes Un construir y edificio degradar sin biodegradable. contaminar. O sea, Increíble. ajá, o sea, crece ajá. Entonces dicen, esta es una tecnología básicamente, pues, natural, ¿no? Y podríamos tener edificios, pues, naturales, o sea, si estamos hablando de que es un hongo, ¿no? Pues ya de ahí podríamos partir a cosas de ciencia ficción, ¿no? Como por ejemplo tener edificios con paredes que cambian de color Sí. cuando hay contaminación, ¿no? Sí, sí. Te indican algo, ¿no? O que, no sé, que se reparen las paredes. Imagínate que sea una fibra de un hongo Sí. y Bien que simbiótico, se ¿verdad? dañó una pared y el edificio de repente se vuelve a reparar solo. O Bien sea, como Groot. si fuera su ADN, ¿no? Sí, Sí, como si fuera Groot sí, o sea, así que haciendo crecer ramas. tiene ahí O esa sea, se escucha información y muy, se regenera. sí se escucha muy de ciencia ficción, no manches, edificios orgánicos que se regeneran a sí mismos, güey, ¿qué Ah, estamos o jugando sea, a que ser puedan Dios o qué pedo? respirar, ¿no? O sea, yo me fui hasta extremo de ciencia ficción, pero si estamos hablando de que ya creamos, podemos hacer edificaciones
no, en este caso era una edificación como de 15 metros, más o menos, a base de un proceso natural que no contamina y de un material natural de un hongo, pues yo creo que podríamos llegar a tener edificios que piensen por sí solos, casi, casi. O sea, Sí, eso Pues de hecho ya sería tenemos casi increíble. casi eso, ¿no? Con lo de que puedes digitalizar tu hogar. Ah, Ya bueno, ves sí, que le puedes poner al termostato que si sube demasiado la temperatura, un primer pues que paso para el empiece, hombre, que prenda el clima, como decimos allá en el un norte. gran paso para los robots. O que las luces, güey, que te despierte, por ejemplo, no sé, Ujú. a cierta hora, Que ¿no? Alexa te ponga tus cumbias, claro. y que con Ah, esta sí, o sea, tecnología que te avise de cuando ya se te va a paredes, acabar el gas. Eso sería genial, sí. bueno, Ah, imagínense sí, con esta sí, sí tecnología existe. de... ¿Ah? Eso ya existe. Bueno, es que escuché que dijo Pedraza sobre que te avisa del gas. ¿Eso ya existe? Sí, supongo que sí. Pues no estoy muy seguro, pero seguramente en algún lugar del mundo, sí, algún lugar más Sí, Bueno, avanzado, sí. por ejemplo, he visto en la casa de mi abuelo hay un medidor para saber cuánto sí, le queda al tinaco o cuánto... sí, Eso sí, yo ya lo he visto. O sea, pues es una tecnología muy sencilla, pero es práctica y eso es lo que le se busca en llaman, la tecnología. le llaman sistemas Andon. Pues sí, te indican básicamente algo. Cuando ya tienes que reemplazar algo, por ejemplo, hay un tanque de gas o el garrafón del agua, ¿no? Que no puedas Increíble. ver. Pero Justamente, bueno, en fin, en le fin, podemos dar muchas Me gustaría, aplicaciones. me gustaría tocar un punto final, ya que esta es la ronda final del podcast. Creo que hay una tecnología de la cual nos hemos inhibido para hablar y sería la tecnología armamentística. Porque justamente si creamos en una utopía en la Uh, que todos estamos, ya sabes, conviviendo, cantando kumbaya, viviendo en edificios orgánicos que se regeneran, con órganos que se curan con nanotecnología, con chinos computadoras. viéndonos por computadoras y en nuestros teléfonos, en nuestros Huawei. A lo mejor eh, ya no existirían las armas. O a lo mejor no llegamos a esta utopía y llegamos a una distopia y las armas del futuro nos aniquilan. ¿Ustedes qué opinan de la tecnología armamentística para el futuro? Uy, ¿Creen que se siga uy, desarrollando las armas? yo siento que, Uf, eh, yo siento que cañones Gauss. no va a Oh, haber armas, amigo. O sea, el primer ataque no va a ser armamentístico, si es con tecnología. va a ser biológico. Sería digital, Va, ¿verdad? el primero va a ser, ajá, va a ser informático, yo creo, amigo. Porque Claro. imagínate, o sea, si ya están avanzando en cuanto a las computadoras cuánticas, Sí, una computadora cuántica trabaja con probabilidades. Podría fácilmente todo lo que tiene cifrado el gobierno estadounidense, descifrarlo en menos de un segundo wow. y tener toda esa información a tu disposición. Pues imagínate que China tiene una computadora ya, o sea, realmente una computadora cuántica real, o sea, ya funcional, ya sin, o sea, ya ahora una de ciencia ficción, ¿no? Ahorita es de ciencia ficción, pero está en desarrollo, ¿no? Lo primero que haría, si es digamos, China, no estoy diciendo que sea un mal país, ¿no? No, Pero ni yo. digamos que hay muchos que lo satanizan, ¿no? Claro. Pero pues bueno, cada quien. Ya ese es otro tema aparte. Pero imagínate que China es malvado y tiene la computadora cuántica más poderosa. Lo primero que va a ser decodificar toda esta información y atacar a los servidores y toda esta información. O sea, Claro. qué Casi poder como lo que más pasó en la grande que crisis la de los información. misiles cubanos, ¿no? ¿Cómo? Casi casi como lo que pasó en la crisis de los misiles cubanos, que falló un transistor, güey, y pensaron que ya se habían lanzado los pinches misiles, güey. Sí, ya estaban O sea, en código, ¿qué? Saco. Ya estaban en el último código gringo en... en código En rojo. guerra. Sí, código rojo. Ajá, no manches, o sea, yo creo que sí estaría muy cabrón ese tipo de ataques cibernéticos. Sí, no, y en el Sí momento en el que podrían ocurra, desestabilizar imagínate. todo, güey. Sí, Como, porque como, ¿sabes? imagínate, no sé, Como en activas el Rick and los Morty. misiles. Sí, activas todos los ¿Se misiles acuerdan de del Rick Estados and Unidos Morty? y los lanzas a, no sé, a Corea del Norte y empiezas a una tercera guerra mundial o... No, 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 güey, no, 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 más como en el Rick and Morty, güey.
que en un capítulo cuando sale Rick de la cárcel, güey, destruye la Federación Galáctica cambiando un cero cambiando un uno por un cero, güey, haciendo que el dinero que utilizaban, dinero fiduciario, ya no tuviera ningún valor. Y colapsó toda la maldita Federación Galáctica, güey. Fuck. Sí, 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 me acuerdo. O sea, ese tipo de ataques podrían llegar a ocurrir con la computación cuántica, Pues ¿no? O sí, sea, si ya tienes toda la información de tu enemigo o de tu Y rival, lo desestabilizas en todos los frentes. claro. en Sí, cuanto a economía, en cuanto a... Porque todos los sistemas económicos están, bueno, están ya muy inmiscuidos en en las telecomunicaciones, en las... ¿cómo se llama? El Internet de las Tecnologías de cosas. la información. sí, claro. Sí, están Sí, ahí sus bases de eso. datos, ¿no? Por ejemplo, pues a menor escala ya ha ocurrido, por ejemplo, en México también alguna vez llegaron a atacar el banco, no sé si fue, bueno, no voy a decir el nombre del banco, pero atacaron un banco mexicano y Ala, se robaron un buen de dinero. Sí, sí, y ese dinero ya un nunca. banco mexicano. Ajá, bueno, fue un banco en México, un banco y le atacaron la banca digital. Y supuestamente se robaron Bueno, una cantidad significativa de dinero y nunca encontraron a los responsables. Y sé que una ciudad probablemente... banca mexicana. No, un banco. Una Bueno, ciudad banca mexicana. no, no, atacaron así literal un banco. O sea, bueno, un banco. Por eso te digo, por eso es a No menor he visto escala. el nombre. Eso ya lo habían visto en GoldenEye del 007. ¿Sí? Sí. Es que haz de cuenta que en esa película se supone Ajá. que tienen un pulso electromagnético que está en el espacio, ¿no? Ajá. Entonces, el villano de esa película lo que quería era sacar todo el dinero de Gran Bretaña y después usar pero, o sea, literal era un maldito ladrón de banco, güey. O sea, iba a sacar todo, iba a hackear el Banco Central de Inglaterra, Sí. sacar toda la lana, pasársela a su cuenta y luego usar el pulso electromagnético para borrar todo rastro de la transacción, Wow. prácticamente volviendo Inglaterra o Londres, regresándolos a la edad de piedra, güey. Sí, sin su Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Acaso Ajá. se apellidaba Rothschild ese sujeto? Trevelyan, Ah, Alex Trevelyan. Increíble, Pero sí, amigo. o sea, imagínate, o sea, esa clase de ataques cibernéticos, esos hackeos con computación Sí, cuántica, ya. sí tienen un potencial destructivo Sí, muy ya. alto, güey. Armas ya para qué las quieres si tienes una computadora cuántica a tu lado. Sí, no. De hecho tienen razón. No pienso que el primer instinto humano ya no sería armamentístico. A lo mejor las tecnologías podrían seguir desarrollando armas futurísticas. Porque, bueno, existen los drones, existen, no sé, rifles de asalto más avanzados, pero pues con una computadora cuántica el cielo es el límite. Y bueno, pero pues creo que también ya... podríamos, no sé, pensar en tecnología como Iron Man. Claro, claro. Otra tecnología de ciencia ficción. Sí, pero imagínate, o sea, tal vez no sería un Iron Man como el de la película, pero un Iron Man de ataques biológicos o algo así, ¿no? O No manches, Gundams. eso estaría Que muy los feo, japoneses estén desarrollando en Sí, secreto estaría bien, Gundams cabrón. y empiecen una tercera guerra mundial con Gundams. Es que toda la tecnología que hemos hablado hasta el momento, pues podría servir como para bien, como para mal, ¿no? O sea, Y, Definitivamente sí. y creo que podríamos estar de acuerdo definitivamente en que al final la humanidad es la que va a decidir cómo va a querer usar esta tecnología. Y si queremos que nos ayude, tendremos que unirnos como humanos o a lo mejor tendremos que desaparecer. Pero bueno, dinos tú, ¿cuáles son tus conclusiones al respecto del día de hoy, de la conversación? Tuvimos el gusto de tener a nuestro buen amigo Abraham el día de hoy, que le agradecemos mucho el haber estado como invitado el día de hoy. Muchas gracias, Abraham. Abraham. no, muchas gracias a ustedes. La verdad me la pasé genial y aprendí muchas cosas nuevas. Me divertí muchísimo. Igual ¿No me nosotros, escuchan? amigo. Sí, no, sí te escuchamos. Sí, no, te estamos escuchando, Abraham. Y sí, sin duda nosotros también nos divertimos, pasamos un buen tiempo. Y bueno, quiero decirles que el próximo episodio probablemente tenga otro invitado. No, bueno, espera, no, aún no me voy a adelantar. ¿Tienes algunas palabras para nuestro público, Alex? Pues, más que nada, muchas gracias por escucharnos. Si tienes cualquier otra duda acerca de la tecnología o cualquier comentario que nos pueda ayudar a enriquecer lo que ya platicamos, por favor, déjanos ese comentario. Nos interesa mucho saber qué es lo que tú sabes y pues entrar en este tipo de bueno, en compartir
la información entre todos, ¿vale? Eso es algo que me gusta mucho. Yo soy una persona que valora mucho el conocimiento, el Igual yo. aprendizaje y pues bueno, creo que nosotros tres en general, por eso estamos acá y pues muchas gracias, Abraham, también por haber estado acá. Gracias, amigo. No, pues gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Hasta luego y buenas noches. Que tengas excelente día. Salió bien, ¿eh? Muchas gracias por escuchar este podcast. Acompáñanos en la próxima emisión de Utopía. Buenas noches.